Bienvenidos y bienvenidas a Hospitalidad Emprendedora, el podcast de referencia en castellano para innovación turística, inteligencia artificial y Web3. Y si quieres estar al día de todas estas temáticas aplicadas al sector turístico, suscríbete a la newsletter semanal gratuita. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos con el episodio de hoy. Raquel, Roger, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. No se preocupen que no le vamos a hacer ninguna pregunta de truco. Pero vamos a empezar. Nos gustaría que nos cuenten qué es lo que les animó a emprender en lo que es el sector travel o tecnológico. Raquel, contigo primero. Sí. Bueno, yo desde que tengo 16 años estoy en el mundo de la hostelería y hotelera. Empecé en la Masia del Solà de la familia Jovany y fui después estudiando Administración y Dirección de Empresas, y a partir de aquí estaba combinando toda la parte de hospitalidad, de hotel y eventos en la Masia con mis estudios. Entonces, después de los estudios empecé en FIRA Barcelona. Y a partir de allí analicé que había como diferentes problemas a la hora de organizar según cuáles eventos, ya sean particulares o empresas, y empecé en Santander en un programa de startups. Entonces, a partir de aquí, pues fue toda la parte de hospitalidad y eventos, que es lo que me... Te llamó la atención. Sí. Bien. ¿Detectaste algo que veías que no funcionaba? ¿Qué fue lo que te hizo ese clic de emprender? Sí, porque, aparte de estar en Amasía organizando eventos allí, también lo hacía de forma particular, y muchas veces era, vale, vamos a organizar un evento, necesito un espacio, ¿dónde lo busco? Pues te ibas a un portal o por internet. Necesito un catering, ¿dónde lo busco? Entonces, de aquí salió un poco la idea de por qué no crear un booking.com pero enfocado al sector de los eventos. Y a partir de ahí empecé a hacer un programa para que tuviera unos monteros que nos ayudaran a tirarlo para adelante. Luego entraremos más en detalle en eso. Pues yo la verdad que hasta que no empezamos Postmate no tenía experiencia en el sector ni conocía mucho más. Nosotros decidimos emprender en el sector hotelero debido a que fuimos al Fitur en enero en 2025, porque empezamos a ver el boom de la inteligencia artificial, nos llamaba la atención el sector hotelero. Víctor, nuestro CTO, ya había hecho alguna cosilla en este sector y demás, y nos dijo, chicos, 2 días para el Fitur, ¿queréis que vayamos, vemos un poquito cómo está la cosita y vemos si detectamos alguna oportunidad? Y ahí empezó todo, la verdad. A 2 días de Fitur, ¿eh? Sí. Estamos ahora a 2 meses y yo creo que muchas empresas están ya con todo preparando. Qué bueno que a 2 días tengáis esa Sí, nos cogimos un apartamento ahí en Madrid y a la aventura. Nos pasamos los 3 días hablando, andamos mucho y así empezó esta historia en el sector. Me imagino que regresarán a Fitur el próximo año. Pues yo personalmente no puedo porque estoy fuera, Ok. pero y tanto, estamos por ahí. ¿Te está gustando este episodio? Entonces no te olvides cumplimentar el checklist para ser un profesional 3.0. Suscríbete a la newsletter gratuita. Síguenos en el canal de YouTube. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en LinkedIn. Contagia la actitud emprendedora. Tienes todos los links en la descripción del episodio. Y ahora, a seguir disfrutando del episodio. Y en cuanto a su experiencia en Lab4Travel, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Entiendo que es un programa que ya ha llegado al final, digamos, para ustedes, ¿no? Como startups. ¿Qué es lo que han aprendido? Cuéntenos un poco cómo ha ido esa experiencia. Vale, bueno, esto nos ha abierto muchas puertas a nivel de, sobre todo, marketing y comunicación, por ejemplo. En Barcelona Travel Hub nos ha proporcionado mentores como Mascaró, nos ha proporcionado, sobre todo, conocimiento del sector más hotelero, porque nosotros estamos muy enfocados al sector de los eventos, pero no tanto enfocado a hotelería. Entonces, nos ha abierto puertas al conocimiento de qué es un PMS, qué es cómo funciona un poco toda la logística de este sector. Y la verdad, allí hemos hecho un cambio hasta de logo, hasta de comunicación, y nos hemos enfocado muy diferente a la hora de mostrar que este story como lo queríamos mostrar de cara al cliente. Entonces, a nivel de comunicación nos ha ayudado muchísimo. Bien. ¿Y ustedes en Hostmate? ¿Qué es lo que más les ha impactado de la experiencia? Hombre, yo diría, la verdad, que un poco a todo, que como digo, nosotros veníamos sin conocimientos del sector y nos ha ayudado mucho a conocerlo, a entrar, a entender cómo funcionan los hoteles, qué necesidades tienen, cómo
cómo les tenemos, cómo hablar su vocabulario y también a introducirnos a nivel de contactos, eventos, sobre todo conocimientos por ejemplo, conoceros a vosotros dentro del sector y un poquito entrar y establecer las primeras bases para después nosotros poder construir todo lo que sería ya a nivel de empresa y producto. ¿Y cómo conocisteis esta iniciativa? Porque esto me gusta saber cómo, porque hay veces que la gente que quiere emprender en la universidad me encuentro que alumnos, alumnas me dicen, ya, pero ¿cómo empiezo? ¿Dónde me meto? ¿No? Yo siempre les digo, entrar en redes así, Barcelona Travel Hub, entrar en estas comunidades. ¿Cómo os enterasteis vosotros de esta iniciativa? ¿Cuál fue? Vale, bueno, yo desde que estudiaba en la universidad ya estaba un poco metida en todo el tema de startups, entonces ya conocía como que había diferentes instituciones que se dedican mucho a pues ayudar al emprendedor a orientarlo, a ayudarle a nivel de validar su proyecto y además. Entonces, justo me apunté al BeFuture, que era un financiamiento que daban en aquel momento, y me dijeron, vuestra idea va muy enfocada al tema de bueno, hostelería y hospitalidad, os recomendamos el Barcelona Travel Hub. Entonces, a través de allí contacté con Mariona y en la institución y fue cuando empezamos con ellos. Entonces, yo recomendaría buscar, estar en todos sitios, o sea, buscar en Acció, buscar en todas las instituciones que te proporciona, ya sea la Generalitat de Cataluña o instituciones privadas que se enfocan exactamente al sector que tú quieres desarrollar tu proyecto. Entonces, como más especializado. ¿Y en tu caso, Roger? Pues fue directamente gracias a Albert, que nos reunimos con él a inicios, cuando aún no teníamos ningún cliente, cuando no habíamos hablado tan solo ni con ningún hotel, que nos dijo, oye chicos, este programa creo que es para vosotros, os interesa hablar con ellos y ver qué tal, y fue allí donde nosotros pues, nos reunimos con Mariona, aún me acuerdo de la videoconferencia, que yo estaba en Almería, y fue un poco así, diría de rebote, pero bueno, el mejor rebote que nos ha pasado, y así, hablando directamente con Albert, que nos pasó. Albert es, para quien esté escuchando o viendo esto después, Albert Serra, que está aquí en el gremio de hotels. Pensaba que me ibas a decir, teniendo solución de IA, tengo un agente que me va buscando todas las iniciativas. Aún no estamos en ese punto. Pero, bromas aparte, funciona, ¿eh? Yo tengo ahora un asistente para subvenciones y todo este tema y la verdad que funciona, es interesante, pero bueno. En cuanto al tema de emprendimiento, Events Tour, Hostmate, ambos están en etapas iniciales. ¿Cuáles son los principales desafíos o retos con los cuales se están encontrando en esta etapa? ¿Y qué es lo que están haciendo para tratar de solventarlos? Vale, bueno, sobre todo los principales problemas en nuestro caso fue encontrar al CTO, es decir, a la persona que nos pudiera desarrollar una herramienta digital, porque nosotros nos dedicamos al sector de los eventos y empresa, pero con programación como tal, no. Entonces, tuvimos que hacer un pacto de socios porque buscamos diferentes programadores que nos pudieran desarrollar el proyecto. Y claro, nos decían unos precios que en aquel momento, pues como toda startup, no puede permitirse, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, vale, pues mira, os pagamos una parte del portal y os hacemos socios de nuestra empresa con un tanto por ciento y vamos a éxito. Si vamos desarrollando y todos los ingresos que nos vayan, que vayamos ganando, un 15% siempre será para vosotros hasta ganar, hasta poder pagar la plataforma. Entonces, bueno, obviamente tenías que plantear el plan financiero, el plan de empresa, que los números les cuadraran a los programadores y así lo hicimos. Y tenemos 3 programadores ahora. Entonces, este fue uno de nuestros mayores retos. El segundo reto es bueno, la comunicación, ¿no? Que tú llegas, dices, hola, soy Raquel de Events Tour y la gente dice, ah, muy bien, ¿no? Entonces, pues explicarles en 2 minutos qué hacéis, qué les puedes dar y que pueden ganar con vosotros, simplemente. Yo quiero hacer doble clic en eso del CTO porque yo creo que es lo que más escucho de gente que tiene ideas, pero falta un CTO o una CTO, están súper buscados, ¿no? ¿Cómo fue esa negociación? Pues mira, yo tuve mucha suerte en aquel momento porque justo estaba acabando de trabajar en la FIRA y decidí cómo dejarlo porque no quería hacer un trabajo de oficina con mis 23 años y decidí emprender, ¿no? Entonces, justo la madre de una de mis compañeras era directora de SAP, el software este potente del mundial, y me dijo, mira, yo te voy a ayudar a buscar el CTO y vamos a hacer conmigo vamos a hacer las diferentes reuniones para que no te
básicamente no te estafen, ¿vale? Entonces, ella me ayudó en toda la selección y finalmente cogimos a Zicas, que bueno, es una empresa que nos lo ha hecho y estamos muy contentos a día de hoy con ellos. La verdad, pues tuve suerte en este sentido de encontrar una persona que te pudiera asesorar y no ir tú solo sin experiencia al final. En ese caso han entrado entonces como empresa, más que una persona Correcto, que sea han un entrado como CTO o una CTO, o sea, empresa. Sí, que son 3 Interesante socios, también. por lo que sí. ¿Y ustedes cuántos socios son? Nosotros, o sea, ahora mismo somos 8 personas trabajando, de las cuales ellos 3 están dentro de estas 8. Somos los 3 comerciales y dedicados a eventos, los 3 programadores y los 2 creadores de contenido. Bien. Y en cuanto a desafíos en Hostmate, Yo diría que principalmente también fueron 2. Nosotros no tuvimos el desafío del CTO, ya que el CTO es mi padre, en este caso. Ah, bien. Y la verdad Ahí que partís bien de una partimos buena, sí, sí. bien, él tiene muchísima más experiencia que nosotros. Yo ayudo a nivel técnico también, pero la verdad que tenemos la gran suerte de poder contar con un muy buen CTO. Entonces, los 2 desafíos que yo diría que encontramos fue el primero, el mítico Product Market Fit, que aún diría que estamos buscándolo, porque nosotros en enero empezamos con una aplicación orientada más al in-stay, para cuando luego ya está dentro del hotel, que pudiera facilitarle la comunicación con housekeeping, con amenities y demás. Y estuvimos reuniéndonos con un montón de hoteles hasta junio, diría, validando esta idea. Y ahí decidimos pivotar a la solución en la que estamos ahora, que supongo que ya la explicaré más adelante. Entonces yo diría ese primer desafío, esa fase en esos meses en los que estuvimos planteando todo, pivotando la idea, escuchando mucho al mercado, hablando con mucha gente. Yo diría que ese fue el primer desafío que tuvimos. Y el segundo, tenemos clara la idea, tenemos claro el producto, cómo lo explicamos al mercado, un poquito como vosotros. Tuvimos mucha suerte también de poder contar con Mariona, la cual estuvimos también cada día, estábamos escribiendo con ella por WhatsApp y nos ayudó mucho a poder explicar bien la idea, porque algo innovador al principio cuesta un poquito explicarlo, y más cuando no tienes conocimientos del sector, no sabes qué vocabulario utilizar con el hotel, y yo diría que fueron esos 2. bueno, ambos han mencionado el tema de explicar y comunicar qué es lo que hacen, así que creo que ahora es el momento adecuado. ¿Cuál es el pitch de Eventour? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué solucionan? ¿Quién es el cliente ideal? Cuéntanos. Vale, o sea, Eventour somos un portal para eventos, para que os lo podéis imaginar muy rápido, un booking.com, pero para eventos. Pero no solo eso, sino que proporcionamos que en un mismo portal puedas reservar espacio, el catering, donde estamos ahora, ¿no? Pues un coffee break, músico, fotógrafo. Y además, no solo la parte de reservar los proveedores viendo la disponibilidad del precio, sino la parte de la planificación. Ya te hace la escaleta. Que tú haces una conferencia, pues te hace ya la escaleta de la conferencia. Que haces un coffee break, la escaleta del coffee break. Para gente que no tiene ni idea de cómo organizar un evento. Para la gente que sí que sabe, tiene la inteligencia artificial que dice: necesito un coffee break para 100 personas en Girona. Ya te hace la selección de los proveedores que necesitas con el presupuesto que tú lo has establecido. Y aún así puedes contratarnos a Eventour para que te organice el evento en caso de que necesites una persona física que te haga toda la parte de la logística aparte del portal. Son un marketplace Correcto. y entiendo que el modelo de negocios es cobrarle comisión a los proveedores que son contratados a través de la plataforma. Correcto, el modelo de negocio no hacemos por suscripción, porque nos hemos encontrado que la mayoría de plataformas de eventos es paga 50 euros para usar nuestro software. Nosotros lo proporcionamos de forma gratuita y por cada proveedor que contratas a través de Eventour cobramos una comisión del 15 o 5% en función del proveedor. Entonces, a nivel de feedback de los proveedores, esto ha sido muy positivo para ellos, porque están hartos de pagar y no saber si realmente reciben los ingresos a través de esa inversión. Bien. Van a éxito en ese caso. Van a éxito, totalmente. Y no existe, o sea, desde mi desconocimiento de la parte de eventos, no existe ninguna solución que tuviera todo integrado.
No, de hecho, nuestra competencia principal es Evento Plus, Bodas.net y Siven, que Siven sería lo mismo que hacemos nosotros, pero están solo en Estados Unidos ahora mismo, porque aún no han llegado a Europa, están empezando ahora. Y ellos hacen pagar tanto al cliente como al proveedor, por lo que va muy enfocado a grandes empresas. En nuestro caso vamos enfocados a particulares, pero también a empresas hasta eventos de hasta 500 personas. Entonces, una solución como tal, igual que Events Tour no, porque Bodas.net tú pagas por estar allí y Evento Plus también, y no puedes reservar y pagar, sino que tú tienes que llamar por otro lado. Y a nivel de proveedores, como para que quede claro que todo el mundo entienda, ¿qué tipo de proveedores pueden estar ahí? Vale, por ejemplo, tenemos espacios, nos hemos inventado en masías, salas y hoteles, para que sean salas de reuniones o para fiestas de cumpleaños, y caterings, desde caterings a domicilio a caterings del propio restaurante, músicos, fotógrafos, es decir, los principales. La idea es que a medida que vayamos creciendo, añadir nuevos proveedores, pues patrocinadores, transporte, es decir, hemos puesto de momento los mínimos para poder realizar un evento. Y de momento los proveedores están en qué ubicación geográfica. Cataluña. Ok. Estamos en Cataluña y a día de hoy tenemos 250 proveedores. A nivel de recepción de ellos ha sido bueno. Bien, perfecto. Pues Hostmate, nosotros somos una startup de inteligencia artificial para hoteles. Lo que nosotros diría que hacemos es ayudar a los hoteles a que ningún cliente quede sin atender, a que el cliente no reciba una mala experiencia porque necesitaba algo del hotel y no está recibiendo esa atención, y a que el hotel, si el cliente quería hacer una reserva, pues no pierda esa reserva por ejemplo, no atender al teléfono o no atender al WhatsApp. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un asistente de voz virtual que se llama Sara, que lo que hace es atender a las llamadas cuando la recepción pues, no está disponible. Esos momentos donde, por ejemplo, es check-ins, check-outs, que la recepción tiene que estar centrada en el huésped presencial para darle esa calidad de servicio y que a lo mejor pues a veces se deja de lado, por ejemplo, pues el teléfono. Y en esos momentos lo que veíamos que pasaba es que había clientes que llamaban porque a lo mejor necesitaban resolver una duda o necesitaban hacer una reserva y la recepción incluso algunas veces tenía la instrucción obligatoria de, oye, cuando son check-ins o check-outs, el teléfono no se coge. Entonces muchos clientes quedaban sin atender. Pues gracias a Sara ayudamos a atenderlos siempre. Se activa al tercer tono, entonces solo actúa cuando la recepción no puede atender al teléfono, porque nosotros creemos que siempre que se pueda atender de manera humana se haga, pero en esos momentos en los que no se puede, pues es mejor que te atiendan que no te atiendan. Pero en ese sentido tengo una frase siempre grabada que decimos muchas veces de que un usuario, un cliente, se acuerda de si le han atendido o no le han atendido, lo que no se acuerda es si ha sido una máquina o una persona. Pero si le han atendido o no le han atendido, de eso sí que se acuerda, ¿no? Es importante. Yo quiero preguntar, porque comentaste antes que empezasteis con otro enfoque, otro piloto, y por lo que he entendido, ninguno veníais del sector hotelero. ¿Cómo visteis esa necesidad? Yo he estado 15 años en hoteles y casi siempre en recepción, entonces para mí es obvio, porque lo he vivido. ¿Cómo visteis vosotros esa necesidad de hace falta eso? Pues es que todo viene de cuando empezamos el futuro. O sea, nosotros teníamos claro que era inteligencia artificial y que era voz. O sea, eso lo teníamos claro desde el principio. Y con la aplicación que habíamos diseñado había los módulos para poder pedir las cosas que tú querías y después teníamos el módulo de voz. Entonces, cuando durante esos primeros meses en los que nos estuvimos reuniendo con los hoteles, cuando les enseñábamos Sara, cómo hablaba y lo que podía hacer, nos decía, oye chicos, la solución es muy chula, pero es que no lo necesito aquí. Es que si puede hablar, que hable en el teléfono cuando yo no puedo. Y un poquito así, al final vimos un patrón donde la mayoría de los hoteles con los que hablábamos nos decían lo mismo. Y ahí fue cuando decimos en junio, oye, pues creo que tendría sentido plantearlo de esta manera. Y ahí fue cuando paquetizamos el producto y construimos lo que es Sara a día de hoy. ¿Y cómo están balanceando? Porque en tema de atención al cliente y más en hospitality es mucho el factor humano, ¿no? Y entiendo que por ahí a muchos hoteles a los cuales se acercan el tema de que sea una máquina o una voz media robótica, aunque las voces están evolucionando cada vez más. ¿Cómo están afrontando ustedes con ese desafío de hacerle entender al hotel
que quizás está bien que sea una máquina la que responda, y también cuáles son las causísticas que se están encontrando donde quizás la máquina no llega a resolver o está resolviendo todo. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, hacerle ver al hotel, en este caso, que Sara no ha venido a reemplazar la recepción que tiene actualmente, sino ha venido a complementarla. Es un seguro que le garantiza que ningún cliente quede sin atender, pero que si la recepción puede atender, que lo haga ella. Entonces, hacerle ver que nuestra visión es exactamente esa, no es la de sustituir, porque no es lo que queremos, sino de complementar. Es en esa primera reunión lo que siempre intentamos hacerle ver, porque sí que es verdad que hay algunos hoteles donde con todo el tema y la ola de los chatbots en la web, los chatbots en WhatsApp y demás, pues no todo el mundo lo ve igual y no quieren reemplazar al humano. Entonces es un poco transmitir esa visión, yo creo. Y después retos donde Sara pues a lo mejor no pueda resolver, por ejemplo, cuando no tiene la información para resolver X duda, porque al final nosotros lo que hacemos y donde ponemos mucho esfuerzo es que garantizar que Sara no se va a inventar nada del hotel y que no va a dar respuestas que el hotel no quiere, no va a ofrecer servicios que el hotel no quiere. Entonces, cuando Sara no puede resolver algo, que es cuando, por ejemplo, pues, no tiene esa información, entonces lo que hacemos es derivar de nuevo la llamada a recepción o, por ejemplo, crear un ticket para que cuando la recepción tenga un momento pueda llamar de nuevo a esa persona. Entonces, nos aseguramos de que Sara no hace algo que no debería y que el cliente pues, lo pueda atender a alguien capacitado para resolver lo que quería y que Sara no ha podido. Y con el nivel al que están ahora mismo las voces sintéticas, las voces con inteligencia artificial, que ya es prácticamente imposible distinguir, ¿no? En muchos casos. Dos preguntas. Primero, ¿vosotros decís abiertamente antes de que empiece la conversación que es un asistente virtual, o sea, se presenta como que es una inteligencia artificial? ¿Y cómo se lo están tomando los clientes? Decimos en un principio que es un asistente virtual, creo que utilizamos eso. Hola, soy Sara, el asistente virtual de el nombre del hotel. Entonces, esto también porque nos obliga la ley a decirlo para cumplir con las políticas correspondientes. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Y los clientes en ese momento, o notáis que a veces como que se olvidan? ¿Se pueden llegar a olvidar de que es, hemos visto de todo. La verdad, hemos visto gente que ya desde un principio lo sabe y que a veces la reacción pues, es positiva porque al final tienen una necesidad, les da igual quién les atienda, que lo que quieren es resolverla. Entonces la reacción es muy positiva porque Sara resuelve la necesidad que tienen. Y por otra parte, de los que se dan cuenta, pues hay una parte que no le gusta. Aquí, pues, por ejemplo, gente a lo mejor un poco más mayor, por ejemplo. Entonces, como Sara siempre puede derivar a recepción en el momento en el que el cliente lo pide, oye, que quiero hablar con un humano, o oye, quiero hablar con recepción, Sara deriva automáticamente la llamada a recepción para evitar esas barreras y generarle una mala experiencia en el cliente, porque, oye, todo el mundo es libre de decidir si quiere hablar o no con Sara. Y también nos ha pasado el caso de que, pues, gente llama, no está muy atenta al teléfono y demás, y pues no se da cuenta. Incluso también algunas personas mayores, pues, no se dan cuenta. Y la reacción, la verdad que te diría que más del 90% de las personas que llaman, porque ahora estamos midiendo estas cosas, la reacción es positiva. Y sobre todo cuando se dan cuenta de que Sara les puede resolver la necesidad que tienen. Una cosa que también vemos es que la gente que se da cuenta que es una IA tiene esa percepción o esa... ¿Recuerdan esos chatbots que han probado típicos, no quiero nombrar empresas muy grandes, que les llaman y les hacen spam? Y en el primer inicio de la conversación a lo mejor son un poco más distantes, pero la que se dan cuenta de que es una IA conversacional, que responde de manera natural, que la latencia no es muy alta y que pueden tener una conversación, ahí se bajan un poquito más las barreras. En casos un poquito ya más aislados, pero en esos, cuando ya han pasado los 10 segundos de conversación, la mayoría de la gente las reacciones son muy positivas, porque se dan cuenta de que Sara les puede ayudar. En Eventstur, Raquel, ¿cuántos clientes o usuarios de momento han utilizado la plataforma para organizar un evento o parte del evento? De hecho, o sea, nosotros vamos a hacer la inauguración ahora el 21 de noviembre con
justo este viernes 2 días, sí. con la primera versión. Entonces nosotros ahora hemos estado trabajando sobre todo con prueba piloto y trabajando por detrás, es decir, gente que nos contactaba y nos decía, necesito hacer una comida de empresa para 100 personas, X. Entonces nosotros le organizábamos nosotros, le presentábamos el portal, le explicábamos, pero claro, a día de hoy aún no lo podían utilizar. Entonces a partir del día 21 de noviembre sacamos esta primera versión, donde ya podremos testear lo primero que vamos a sacar, que es que puedas reservar y pagar a estos proveedores y tenerlo todo centralizado. La segunda versión va a ser la IA y la tercera, que no lo había dicho porque eso va a ser ya el año que viene, es que vamos a renderizar los espacios con una inteligencia artificial, por lo que tú, como sobre todo cliente empresa, va a poder ver pues si el roll-up le va a caber en esta pared o no, si las sillas cuántas le van a caber en este espacio, teniendo en cuenta el inventario de cada uno de los espacios. ¿Y ese trabajo de la renderización lo van a llevar a cabo ustedes? No, ese trabajo lo vamos a hacer con colaboración de Planner 5D, que ellos ya tienen la herramienta de la IA, pero nosotros lo vamos a tener que implementar con Events Tour. Entonces nos van a dar un white label donde cada uno de los espacios, esto sí que es de pago, es lo único que va a ser de pago, les vamos a cobrar por hacer el render con la IA y a poder contabilizar todo su inventario. O sea, esta es la parte más innovadora, pero que va a ser también a un año vista. Así que sería todo desde el inicio de buscar todos los proveedores, todas las soluciones, a que te veo cómo me va a quedar. Te va a quedar ¿no? el evento, correcto. O sea, puedes también ver cómo te va a quedar con tu propio logo y Correcto. como que la estructura del espacio. O sea, por ejemplo, tú puedes reservar, necesito una carpa que tenga el logo de Events Tour o de cualquier empresa, pues tú a tiempo real vas a ver, la quiero negra, pues me cuesta 20 euros más, la quiero con el logo. O sea, vas a poder ver de forma inmediata los costes y no tener que llamar correos y 1000 páginas que al final te vuelves un poco loco. Justo nosotros ahora estamos en la organización de un pequeño evento para Fitur Pues mira, y siento tu dolor de esperar el email, que parece a veces que uno que dice, no hay nadie. De hecho, sí, sí, es dice que como que parece que no quisiesen la organización del vender, evento. pues, Justo esta es un lo- poco la idea también para los proveedores mismos, ¿no? Que a veces les llegan muchas solicitudes, que a nosotros nos ha pasado y que al final tú haces el dossier, les haces toda la propuesta con un precio y tal, y después tampoco el cliente nunca responde. Entonces era como para facilitar esta información del uno y el otro. Y si realmente me interesa, va a ser más una propuesta real o literalmente propuesta porque van a poder reservar y pagar. Claro, es acortar también ese tiempo. ¿no? Correcto. y que me río porque justo lo hablamos esta semana, es que literalmente si tienes la información es un clic, poner cuántas personas, qué fecha Sí. y ya está, un presupuesto, pásame un presupuesto. Yo, Y ¿qué? ¿10 hasta días? puedes... Sí. 10 días para que nos den un presupuesto, pero bueno. Eso lo dejamos de lado. Me quiero centrar en el piloto, porque quiero que también sirva este episodio para gente que quiere empezar, que tiene idea, que quiere emprender, y muchas veces creo, lo que me encuentro, gente que pregunta, es ese primer paso, ¿no? Que es el que da más miedo, quizá. Porque te lanzas a lo desconocido, una vez que ya vas avanzando, vas viendo que el camino no es tan difícil, o sí, pero vas avanzando, ¿no? Ese primer paso, ese piloto que decías, ¿cómo fue? ¿Con quién fue Pues, qué idea y cómo lo hiciste? Vale, en nuestro caso nosotros empezamos bueno, un poco con la campaña sobre todo de redes sociales, explicar un poco, porque la idea de Venstour, si tú es muy fácil verla, pero explicarla es un poco más difícil. Entonces necesitamos explicarle de forma visual. Empezamos un poco con las redes sociales, LinkedIn, a colgar algunos vídeos explicando poco a poco un poco la idea de Venstour, y nos abrió una chica que se llama Elena y nos dijo, hola, una pregunta, ¿hacéis eventos de empresa? Justo ahora, ¿no? Que vienen las comidas de Navidad, cenas de Navidad. Les dijimos, sí, cuéntanos un poco qué necesitas, pero ya está abierto el portal de Venstour, ¿no? Pero te puedo pasar los proveedores y demás. Entonces, con ella empezamos a hacer pues un primer evento. A través de aquí también nos ha ayudado un poco Barcelona Travel Hub a tener algunos contactos, pues hablé con el Xavier de Cluster, Tourist Cluster Barcelona, también algunos de FIRA para hacer primeros eventos podemos hacer coffee break, que lo vais a hacer sí o sí, pero con nuestro proveedor que nos va a cobrar más para hacer una prueba de cómo lo harías a través de Venstour. Estas van a ser las primeras pruebas piloto. Al final estás ofreciendo algo al cliente que va a hacer, que necesita, y si te lo puedes facilitar pues con algún descuento o alguna cosa, siempre le entra un poco bien. Entonces, esa ha sido un poco nuestra idea para hacer las primeras pruebas piloto. ¿Tuvisteis buena recepción de la gente a la que Sí, te o ofreciste? sea, al final la gente necesita hacer un evento, si tú le facilitas un poco la vida, no te van a decir que no si no les cuesta ni más tiempo ni más dinero, ¿no? Porque será un poco ajustar lo que necesitaban con lo que les podríamos ofrecer. Siempre buscando qué quiere el cliente, qué necesita y
y tú estar allí y tener la oportunidad de poder darle. Y somos cada vez más las personas que estamos organizando eventos, y aquí me incluyo, organizamos pequeños eventos, pero no somos organizadores de eventos. Correcto. Lo hacemos con un objetivo de empresa o para hacer networking, etcétera. Y ya el hecho de organizar el evento es un trabajo extra Correcto. que te acumula de tareas, etcétera, y creo que, o sea, tiene mucho sentido, en verdad, el poder facilitar, porque son un montón de piezas que tienes que conectar para hacer un evento Sí, exitoso. correcto. De hecho, tenemos un poco o sea, nuestro público se divide en tres. Uno es aquellas personas que les encanta organizar cada detalle de su evento, entonces pues tienen la oportunidad, ¿no?, de ver el espacio, cómo va a quedar, el catering, qué menú quieren, si quieren cambiar, lo que sea. Pues a aquellas personas que les toca organizar un evento, no saben ni por dónde empezar y pues que ya tengan un espacio referente como para que les dé los primeros pasos de necesitas pues un espacio, un catering, una checklist, un poco de por dónde ir. Y después están aquellas empresas que ya organizan eventos y por lo tanto ya tienen una persona comercial que se dedica a ello y que al final les puede ayudar a tener una herramienta pues para encontrar los proveedores de forma más rápida y facilitarles todo el tema de la coordinación y comunicación entre todos. Entonces serían un poco los tres perfiles que nos podemos encontrar. Y en vuestro caso, Roger, ese primer piloto, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? Y aquí hago un paréntesis porque esta semana había una herramienta que se llama Firefly, no sé si alguna la conoce, un note taker de estos que ahora cuando hacemos una reunión en Zoom o en Teams o en Meeting o en Meet, hay cada vez más máquinas, más IAs que personas. Pues una de estas herramientas, Firefly, el cofundador, CEO, CTO, publicó esta semana que, para empezar, lo que hacían literalmente no era una IA, eran ellos, él y su cofundador, entrando de escondidas, o sea, la cámara apagada, en cada reunión, escuchando, tomando notas y luego enviando las notas, ¿no?, haciéndose pasar por una IA, pero porque era la manera de piloto. Es una empresa que ahora vale pues $1.000 millones, pero era su manera de ser piloto, ¿no? Y ha sido como, ostras, se puede hacer piloto de una manera totalmente manual, ¿no? Contando sobre la IA. Realmente no sé qué tal eso de que se conecte. Ya tenemos aquí, hay una parte legal que nos mira un poco como... Bueno, igual si permites que una IA se conecte, que sea una persona, es como que al final la IA también te está escuchando y grabando. Si enseñas el DNI. Vacío legal. Bueno, paréntesis aparte, ¿cómo fue ese primer piloto vuestro que hicisteis? No estaban ustedes ahí escuchando la llamada. No, pero sí que me acuerdo las primeras demostraciones que hicimos, o sea, no estamos hablando ni de piloto, o sea, paso antes de enseñar el producto, donde hacíamos grabaciones de audio y simulábamos una llamada, así de sencillo. Y nos ayudaba sobre todo, o sea, nosotros sabíamos que podíamos hacer el producto, entonces era la manera más rápida de validar la solución sin tener que invertir las horas que se tenían que invertir, que no son horas o meses, para crear la solución. Y nos ayudaba mucho para el hotel hacerse una idea de lo que le estábamos hablando. Un concepto innovador de una máquina que te habla, que entiende, que hace cosas, no es tan fácil de explicar como sí lo es de entender cuando lo ves, cuando lo escuchas. Y entonces me acuerdo, yo con mi socio, Laurea, que ahora es el director comercial, pasándonos toda la mañana grabando audios y simulando, pasándolo por el software de edición de vídeo y grabando esas llamadas, hasta que después ya pasamos ya teníamos la voz y teníamos el sistema conversacional y simulábamos las acciones que hacía, hasta que ya poco a poco hemos ido avanzando por fases, hasta que ya hay la voz, habla y actúa, que es lo más importante. Ustedes, chicos, ambos son súper jóvenes. ¿Esto para ustedes ha sido un hándicap o una ventaja? Al momento de que les abran puertas, que los quieran ayudar, que los quieran contratar. ¿Cómo es esa experiencia? Porque Pues, estoy seguro que igual juega. yo siendo totalmente sincera, depende. Por un lado, pues te dan más oportunidades a nivel de financiación, a nivel de formación, pues, bueno, por edad, no por menos de 30 años, pues te dan como a veces más oportunidades como para aprender, pero también de financiación como más flexible. En cambio, por otro lado, creo que tenemos el inconveniente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema de credibilidad. Es decir, tú al final te presentas allí en una empresa o en un hotel que pues lleva sus años de trayectoria con una comercial que tiene sus 30 años de experiencia en el hotel. Entonces, claro, tú presentas a una persona de 24 o 25 años y no te
puede que sea normal, pero no te pueden tomar al principio tan en serio. Hasta que no le hables, les explicas o los convences al final de que realmente, ostras, pues tienes razón, esta idea sí que nos puede ayudar, como creo que tenemos un hándicap más o como un obstáculo más o como tenemos que explicarnos mucho más que si una persona de 40 años te viene y te dice, pues mira, tengo que esta aplicación, que esto funciona, es así y ya está. Entonces, yo creo que, no sé si coincides, pero sería uno de los handicaps que tenemos. Entonces, perdone, y yo me respaldo muchísimo con que el parte del equipo de programación tiene pues sus 45 años de experiencia, entonces ahí ya la gente dice, vale, ya están, son todos jóvenes, ¿no? Ya tienen como el conocimiento hay ¿no? un adulto que, ¿no? que les apoya. Sí, pero bueno, pues Yo lo veo igual. O sea, nos ha pasado exactamente igual. Esto relacionándolo con lo último que has dicho, nosotros dividimos el proceso de venta en varias fases y en la fase en la que el cliente, en la tercera fase, que es cuando ya ha entendido la solución, le ve el valor y quiere ver cómo podría encajar Sara en su operativa real y cómo se tendría que personalizar, ahí es donde hacemos entrar a Víctor, porque tiene, no sé cuántos años tiene, pero es mucho más mayor que yo, y ahí se dan cuenta de que detrás del proyecto y detrás de la cara hay alguien que de verdad sabe y controla del tema y cuando se tiene que diseñar, en nuestro caso, por ejemplo, el flujo y se tiene que diseñar cómo debería actuar, siempre es que nos reunimos con su departamento de IT y con el responsable de tecnología y demás y se entiende mucho mejor con ellos. Entonces, sí, es que lo veo igual. Ambos sois, entiendo, los que dais la cara de la empresa, ¿no? Sois sí. cada uno en vuestro proyecto los que vais, habláis, convencéis, explicáis. Pero al final también como fundadores o CEOs también somos quien tenemos pues, la idea más integrada, quien te podemos responder a la mayoría o para no decir todas las preguntas que nos puedes dar. Entonces sí que es verdad pues este apoyo de la persona con experiencia y conocimiento para pues, el cliente pues siempre te da esta credibilidad, pero al final realmente las respuestas te las estamos dando nosotros. Entonces, bueno, es un poco creo que nos pasa a todos. El equilibrio. El equilibrio, sí, correcto. Vale, yendo a los inicios del emprendimiento, ¿siempre habéis tenido esa semillita? ¿O en algún momento salió? ¿Visteis de quiero hacer? Y luego lo segundo, ¿habéis estudiado o en vuestros estudios ha habido una parte de emprendimiento importante? ¿O lo estáis aprendiendo por el camino? ¿O cómo estáis aprendiendo? Vale, yo con total sinceridad creo que es una experiencia que he tenido toda mi vida. O sea, yo tenía clarísimo que no quería estar toda mi vida trabajando en una oficina haciendo, o sea, sin desvalorizar a nadie, pero como siendo funcionario. Es decir, quiero como aportar alguna cosa pues, al mundo, adaptar alguna solución. Creo que somos bastante creativos, tenemos muchas ideas y que podemos pues, mejorar algunos de los procesos que se hacen tanto, pues ya sea hostelería o sea en otro sector. Entonces, yo, de hecho, empecé, como os decía, muy joven a trabajar porque tenía muy claro que quería aprender de muy joven para poder tener esta credibilidad o estos argumentos a la hora de después poder crear algo, tener una base de experiencia. Entonces, fue aquí donde dije, vale, ¿qué puedo estudiar, ¿no? Para ponerme más en el mundo de la empresa y tener conocimiento tanto legal como contabilidad, como todo. Entonces empecé Administración y Dirección de Empresas en la Pompeu Fabra y allí no solo es ir a las clases de la carrera, sino que hay pues las típicas asociaciones de UPF Unicorn, que es pues de emprendimiento, después había la Startup Santander, entonces era muy importante como juntarte en este ecosistema para poder entender aún más cómo funciona y a partir de aquí poder lanzar un primer proyecto o una primera idea y seguir. O sea, lo tenía muy claro. Sí. Y has dicho que querías estudiar como varias cosas que sabías que te iban a servir. Sí. Si alguien joven quiere lanzarse, ¿qué le dirías? Sobre todo de todo lo que porque cuando emprendes tienes que saber un poco de todo. De todo, sí. ¿Qué dirías que es de lo que más tiene que saber? Lo que más te está sirviendo. Yo diría, o sea, yo lo que siempre recomiendo a alguien es que la gente no esté quieta. Es decir, que si tú estás sentado en tu casa sin estudiar nada, seguro que no vas a salir, ¿no? Entonces, es sobre todo hablar con la gente, que la gente te explique cosas, apuntarte a cursos, ir a eventos, no sé, ya sea, en mi caso, pues Administración y Dirección de Empresas, creo que te daba pues bastantes conocimientos de pequeñas cosas y a partir de aquí tú te especializas en lo que quieres, ¿no? Pero sí que también, o sea, yo diría una base de empresa, seguro,
que se tienen que formar, aunque sea un curso o sea un máster o lo que sea, pero si tú te especializas en un sector, en tu caso la IA, pero en mi caso los eventos, también conocer el sector. Es decir, yo puedo hacer empresa, pero si no tengo ni idea de eventos y de hoteles, probablemente no lo vaya a hacer bien. Entonces, no sé, no sabría decir como una herramienta única, sino es el hecho de saber un poco de todo y poder especializarte. Tener esa mente abierta, curiosa sí, y estar... correcto. Mira, de hecho lo acabas de decir, ser una persona curiosa. Es decir, querer aprender de todo, pero sobre todo coger esta parte que has aprendido para hacer lo que querías o lo de que te vaya a servir de alguna manera. Y en tu caso, Roger, ¿tenías esa semillita de emprendimiento o Sí. cómo fue? ¿Cómo es tu background? Yo empecé en primero de primaria vendiendo pulseras en el colegio. Como esta. Sí. Me acuerdo con mi padre, que no diría ahora, que él era quien compraba las pulseras y yo iba al colegio y las vendía. Ahí empezó un poco todo. Yo lo divido en dos fases, o sea, en dos partes. Previo a la universidad y después con la universidad. Ahora os explico. Todo lo que ha sido previo a la universidad ha sido ver algo, me interesa, me gusta, creo que hay una oportunidad y pruebo. Lo resumiría en probar y acción y he hecho un poco de todo. Soy joven, pero he hecho páginas, empecé también haciendo páginas web para empresas, o sea, para pymes y para locales. He hecho webs de videojuegos. Después también me acuerdo cuando empezó el boom del dropshipping con unas cartas con un amigo mío intentando venderlas. Pensábamos que nos íbamos a hacer ricos del día a la mañana y poco esa experiencia de probar. Al final los negocios no nos duraban ni un mes. Entonces era un poquito, nos lo pasábamos bien. Yo estaba muy frustrado en la ESO y en el bachillerato, nunca se me han dado muy bien los estudios tampoco y entonces siempre intentaba hacer algo fuera. He tenido la suerte de tener amigos que también tenían esa curiosidad. Y después, ahora con la universidad, sigo en la universidad, estoy en tercero. También tengo mucha suerte, estoy muy afortunado, ahora que estoy viéndolo, porque estoy en Lane, que es un grado de emprendimiento de la mano de la cooperativa de Mondragón, donde lo que nos ayudan y lo que impulsan es crear proyectos. Nos dan el soporte de asesoramiento, mentorías, y nos dan la libertad de poder hacer el proyecto de lo que a ti te gusta y ahora estoy en esta etapa en la universidad donde tengo todo eso que me acompaña y que tengo el cojín de que me están ayudando y que me da la libertad de poder emprender y poder crear proyectos como es ahora José. Con la juventud creo que igual son firmes candidatos para acompañarte a la clase de emprendimiento, ahí a enchufar un poco de vitamina. Sí, de hecho, yo quería decir una cosa que ha dicho él, que creo que en este sentido has tenido mucha suerte, porque creo que muchas veces cuando queremos emprender o un proyecto, al ser tan jóvenes, también no es solo lo que he dicho antes, de que la gente mayor te ve como alguien muy joven, pero es que hasta tu propio... la gente de tu alrededor, digamos, jóvenes, amigos o lo que sea, a veces hasta es como que no lo comprenden, ¿no? Si yo a veces les digo, bueno, me voy a trabajar así, pues yo sé, un sábado porque me apetece irme a una terraza y hacer vaina, pues es sábado, en plan, vete con nosotras, que alguna vez también salgo, no digo que no, pero me refiero que a veces también es como el hecho este de que la gente no te comprende el por qué haces esto, por qué no te buscas un trabajo normal, por qué... ¿no? Un poco esa incomprensión a veces que creo que si quieres a alguien, o sea, en mi caso algunas también, pero algunas amigas, ¿no? Que dicen, ay, todo el día trabajando, todo el día trabajando. ¿Por qué no te haces funcionaria y vivirías más tranquila? Más ¿no? tranquila. Pues no. Eso nos pasaba a todos igual. Sí. Y da igual edad. Ya como para ir cerrando, me gustaría saber cuál es su visión del futuro del sector en el cual se están desenvolviendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres crear con Events Tour de aquí a 3, 5 años? ¿Cuál es el cambio, la huella que te gustaría dejar en lo que es organización de eventos? Y lo mismo a ustedes con Hostmate. Vale, así como visión, la tenemos bastante clara. Sería como les pasó un poco a Airbnb Booking, ¿no? Que cambiaron la manera de los clientes y personas a la hora de reservar un espacio o un apartamento cuando se van de viaje. En nuestro caso, nos gustaría que todas aquellas personas que tienen que hacer pequeños eventos o eventos hasta 500 personas ya tengan un portal referente donde que se puedan dirigir, que dicen, necesito hacer un aniversario, espacio y catering. Events Tour. Necesito
hacer un cóctel de esta empresa, sí, Everstur, un catering, y en, no sé, 10, 20 minutos y, con la IA o tú mismo lo puedas conseguir, ¿no? Ser un poco este portal referente cuando tú piensas a la hora de organizar un evento. Yo diría que en Postmate la visión que tenemos en un futuro de cómo queremos que cuando hablen de nosotros la imagen que yo veo que salga es hablando de Sara, o sea, yo creo que Sara es nuestro core, y hablando de Sara como la tranquilidad que le da a la recepción del hotel. O sea, que los hoteles puedan decir, sí, tenemos a 3 personas en recepción y tenemos a Sara. Que nos ayuda a poder estar tranquilos, poder estar enfocados en el huésped cuando es necesario y saber que hay alguien que nos está ayudando. Esa visión de tener una recepcionista que es común en todos los hoteles, pero que es tuya, que conoce a tu hotel, que no sé si he terminado de responder la pregunta, pero esa sería un poco nuestra visión. La tranquilidad es una buena emoción, un sentimiento. ¿Quiere alguien hacer una pregunta y le pasamos el micrófono a los chicos? ¿Sí? Pero voy a pasar el micrófono para que quede en la grabación. Páseme uno de ustedes, de los que tienen la felpa, sí. ¿Estás yo también? No. Nada, solo tenía curiosidad sobre todo, Raquel, ahora que se está a punto de lanzar el viernes, un poco cómo está previsto este lanzamiento, si vais a hacer algo así lo grande o algo más discreto, y también la parte de cómo queréis llegar ahora al público en general y que tiene que buscar para organizar sus eventos. ¿Dónde la fiesta en la salida? Sí, exacto. Y si nos vas a invitar a todos. Sí, estáis todos invitados. No, mira, esta es una pregunta que nos hicieron uno de nuestros mentores. Nos preguntó, ¿lo vas a hacer modo prensa o lo vas a hacer modo más scientific committee? Nosotros vamos a hacer un evento privado de unas 150 personas porque al final lo que vamos a presentar es una primera versión demo, ¿vale? Una cosa que es muy importante es no presentar un producto que después va a ser, imagínate que no funciona, la gente ya nos va a ver mal, ya va a ser, con Events no lo voy a hacer porque ya no funciona o lo que sea. Entonces, lo que nos queremos cubrir mucho en salud es sacarlo, ahora hacer esta primera versión con gente que conoce el producto, que está interesado y que nos puede dar su primer feedback, y a partir de aquí, en febrero, que ya son unos meses ya después de este 2026, tenemos preparada una campaña con 2 influencers que esta va a ser nuestra comunicación más de cara al público. Influencers catalanas organizando su propio evento para poder dar esta visibilidad y esta confianza a nuestros consumidores. Entonces, con esto y las pruebas piloto ya poder empezar a arrancar. Pero lo que recomiendo es no empezar ahora a hacerlo en prensa, justamente para la primera impresión que puedes dar al público. Simplemente. No sé. Precaución. ¿Sí? Gracias por la ponencia. Una pregunta para el hosting. Es muy interesante lo que hacemos. ¿Habéis pensado, ya sé que poco a poco seguramente, y lo podéis decir, habéis pensado en muchas otras aplicaciones del sector de seguramente para otros sectores hay muchas aplicaciones, pero para no salirnos a un campo más abierto del sector? Sí, o sea, al final, gracias por la pregunta, que me de todo. Yo veo, o sea, el patrón del problema que solucionamos, o sea, el problema que solucionamos es un patrón que yo veo que pasa en todas las empresas que al final atienden al cliente a través del teléfono, donde hay muchas veces donde no se puede atender al teléfono, sea la empresa que sea, porque al final viven de lo que hacen. Entonces, atender al teléfono es como también un extra muchas veces, aparte de la operativa diaria que tienen que hacer. Nosotros al principio teníamos claro de que tenía que ser algo de voz justamente por eso, porque salieron en su momento los asistentes de web, los chatbots, empezaron sin inteligencia artificial, ahora ya están mucho más desarrollados, y la capa de voz era ese punto extra donde nosotros le veíamos en esta aplicación. Yo creo que es algo que se puede aplicar, es que a todos, no sé, a la mayoría de sectores, por no decir a todos. Se nos están abriendo puertas en otros sectores. Nosotros queremos posicionarnos en el sector hotelero. Tengo cierta debilidad porque aunque solo llevo un año, me está gustando mucho en la gente, el ambiente, el trato y tal, y me encantaría
que al menos como referencia, cuando pensaras en Postmate, pensara fuera en los hoteles. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Albert. Gracias. Después de haber pasado por el programa Lab for Travel, la pregunta es, ¿a quién se lo recomendaríais y por qué? Hombre, yo se lo recomendaría a todo el mundo que tenga una idea, que quiera lanzarse a probar y a conocer, porque aquí tienes dos opciones, ¿no? Empiezas o hacerlo solo y en tu laboratorio, o juntarte ya con personas que conocen el sector, que tienen contacto ya dentro del mercado, que saben cómo funciona, y entonces la experiencia cambia mucho. Todo lo que he hecho anterior a Hostmate ha sido, siempre he tirado por el camino solitario. Te diría que por eso los proyectos no duraban más de un mes. Y la verdad que yo le recomendaría el segundo camino a toda esa gente que tenga alguna idea, que quiera empezar y que quiere ir de la mano con profesionales que ya saben de lo que hablan y que sobre todo te pueden aconsejar y dar esa visión que a lo mejor cuando estás empezando pues no acabas de tener porque simplemente inocencia, no conoces. Entonces, a todas estas personas que quieran empezar, yo diría. Sí, o sea, yo complementando totalmente lo que dice él, iría enfocado tanto a dos tipos de empresas, ¿no? Aquellas empresas que están empezando y que necesitan validar su proyecto, necesitan conocimiento del sector hotelero, del sector turismo, porque al final tienen la idea, pero tampoco saben muy bien, como decía él, que no saben qué herramientas se usan, qué PMS existen, cuál es la persona a la que te tienes que dirigir, ¿no? Pues a un hotel o del personal de allí, y por otro lado aquellas empresas que ya están un poco más avanzadas y que te pueden proporcionar estos contactos o esta visión más profesional, más, sí, al final, para abrirte más puertas también a tu propia empresa que ya está arrancando. Entonces, estas dos posibilidades de empresa creo que pueden encajar muy bien en el programa. ¿Alguna más? Lo dejamos aquí. Vale, pues Raquel, Roger, muchas gracias. Yo creo que cualquier persona que, tan joven o no tan joven, que escuche y tenga una idea y quiera emprender, yo creo que le habéis dado consejos. Y pondremos todos los enlaces al Barcelona Travel Hub, Lab for Travel, lo tendréis en la descripción del episodio, en todas partes, para aquellas personas que quieran saber un poco más. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta la próxima.